hay que hacer geotecnia. Para cualquier tipo de proyecto tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos, qué propiedades tenemos, dónde voy a implantar mi infraestructura. Y bueno, para eso tenemos GINT, ¿no? GINT es un software, es una base de datos. Es un software de base de datos específicamente dedicado para el manejo de información geotécnica. Es una base de datos centralizada en el cual todo tipo de información de geotecnia es almacenada en GINT. Entonces, esta base de datos específicamente preparada, ¿no?, nos permite hacer todo este tipo de información, ¿no?, capturar la información que pueda venir de los sondajes de las calicatas, ¿no?, capturar la litología, la estratigrafía del suelo, pero también almacenar los datos de laboratorio que pueda tener y ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo tipo de información, ¿no?, todo tipo de información, geotecnia, no está en reportes, no está en archivos PDF, no está en hojas Excel que están diseminadas quizás en varios servidores, ¿no? Cuando cualquier especialidad de ingeniería pregunte dónde está la información geotécnica, la única respuesta es está en la base de datos de GINT. Sea información estratigráfica, sea información de resistencia de suelo, sea información de contaminación del suelo, por ejemplo. Toda esa información relacionada al tipo de suelo, a la geotecnia de mi proyecto, debe estar en una sola base de datos, y esa base de datos es. Entonces, no estoy trabajando en base a reportes, que por supuesto el software lo genera, pero estoy trabajando en base a información real que yo puedo pedir el reporte específico que necesite. No estar supeditado a buscar carpetas de información, directorios, servidores y tratar de buscar la información que quizás sea relevante para mi proyecto o no. Toda esa información está en un solo lugar y esa base y ese lugar se llama GINT. Ahí yo puedo entonces pedir reportes directamente, ¿no? Puedo generar toda esa información, ¿no?, y a través de reportes preconfigurados que son proveídos en el programa, pero que también el usuario puede configurar, yo puedo pedir, por ejemplo, un reporte de sondajes. Ese reporte de sondajes lo puedo llevar pues a un formato MicroStation, a un formato AutoCAD, a un formato Excel también si quisiera, pero esa es la información directamente. Fuera de eso, toda su información es unificada. Entonces, el reporte siempre es el mismo, sea cual sea la especialidad, ¿no?, y nos permite preconfigurar toda esa información, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar un programa como este, ¿no?, de administración de base de datos geotécnicos. Entonces, los reportes de sondajes son estándares. La única diferencia es hay que ingresar la información y escoger qué plantilla de reporte quiero usar, sea para un ensayo de laboratorio, un ensayo estratigráfico, un ensayo de cono de penetración, ¿no? No solamente reportes de sondajes, ¿no?, pero también puedo hacer reportes estratigráficos. Entonces, puedo yo también pedirle a GINT que me genere ese tipo de reporte. Y si tengo que incluir ensayos de laboratorio, también le puedo pedir reportes de ensayo de laboratorio. ¿Cómo? Ingreso la información y GINT ya tiene predeterminado los reportes de laboratorio que yo vaya a necesitar. Entonces, pido reportes gráficos, por ejemplo, y le digo, quiero un ensayo de compactación. ¿Se ingresó? ¿No se ingresó? ¿No? Necesito un ensayo de los límites de plasticidad. ¿En qué sondajes se hicieron? ¿En qué muestras se hicieron? No interesa, está en la base de datos. Extráelos, ¿no?, para mí y muéstramelos en un reporte preconfigurado. Se genera y ahí están los ensayos de Atterberg, ¿no?, de todas las muestras que se puedan haber tomado en el laboratorio. Necesito ensayos de compactación, necesito Proctor, puedo pedirlos. ¿En qué muestras? Busca en la base de datos en qué muestras se hicieron y genérame un reporte. Ahí está. Entonces, GINT nos permite hacer eso directamente. Y no hay que estar buscando una carpeta o un folder donde los guardé
en qué servidor los tengo, en qué archivo PDF los guardaste. No, los puedo generar inmediatamente. Y si necesito transferirlo, pues los puedo también imprimir en un archivo AutoCAD, en un archivo MicroStation, un archivo PDF también, ¿no? Entonces, tengo información geotecnia directamente, ¿no? Pero, ¿para qué voy a usar esta información de geotecnia? No solamente para reportes de laboratorio, ¿no? O información que yo necesite, sino también la idea de tener estos datos de geotecnia en una base de datos, en información electrónica, es la ventaja de que en vez de estar buscando información en un archivo PDF, por ejemplo, esa información electrónica yo la puedo transferir a los programas que yo necesite utilizar después de colectar la información de campo. GINT nos sirve más que para generar reportes. Yo creo que la importancia de esta solución reside en el reuso de la información, en el cual podemos ver nuestro proyecto, por ejemplo, en Google Earth. Si estamos haciendo un proyecto minero, entonces necesitamos hacer quizás un estudio geológico, buscar vetas de material, entonces hay que pasarla a los programas especializados en modelamiento geológico. Bueno, todo empieza en GIMP, se transfiere esa información. Necesito hacer cálculo de volúmenes de movimiento de tierras, donde hay arcilla, donde hay roca, donde hay tierra vegetal. Hay que modelar los estratos para poder quizás hacer mi carretera y hacer un cálculo de movimiento de tierras mucho más específico. Entonces, esa información la puedo pasar a los programas de diseño vial, ¿no? Pero como información electrónica, información que viene de aquí. Y esa conexión de la información, por ejemplo, en el caso de un proyecto vial, puede ser la conexión que se tiene GINT y Power Civil, en el cual la información electrónica, la base de datos de GINT, se conecta directamente con Power Civil, ¿no? Y puedo ver yo los sondajes directamente dentro de mi proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, 212 sondajes en un proyecto muy, muy grande fueron mostrados directamente. Los necesito ver en 3D, los puedo ver en 3D directamente. Los necesito ver a lo largo de la rasante o del perfil. Pido que me los muestre y ahí están, ¿no? Los sondajes. Los necesito ver a lo largo de secciones transversales. Bueno, estoy conectando directamente, no estoy copiando, no estoy transfiriendo, no estoy exportando. Estoy viendo directamente la información de la base de datos de GIMP en un proyecto vial en este caso, ¿no? Y como dije, si necesito también verla en 3D, la puedo también pedir en 3D. Y ojo, como información inteligente. ¿A qué me refiero con eso? El cilindro del sondaje aquí no solamente muestra pues la ubicación y el color, pero ojo, en el elemento de información de la plataforma de CAD, en este caso MicroStation, tiene la información geológica. No es solamente un segmento de color rojo o celeste, no, estamos hablando de elevaciones, profundidad de material. Es decir, se transfiere información inteligente de los elementos de CAD. Ya pueden ver entonces que desde ahí ya empieza el concepto BIM. No es solamente líneas, no es solamente dibujos, es información inteligente que yo transfiero a mi plataforma de trabajo. Y puedo así poco a poco ir vinculando todos los proyectos. Como dije, si también el proyecto es diferente, ya no es un proyecto de diseño vial, modelamiento geológico. Bueno, hay programas especializados para eso. Yo puedo llevar la información para allá también. Ah, no, necesito verla en una plataforma GIS. Bueno, GIMP tiene una conexión directa para ArcInfo, en el cual yo puedo trabajar GIMP dentro de una base de datos de Esri, por ejemplo, ¿no? O necesito verlo en Google Earth directamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Hay que exportar información? No. Si yo tengo mi información directamente ya almacenada en GIMP, yo le puedo decir al sistema directamente, conéctate a Google Earth. Ahí están los sondajes que tengo, ahí están sus coordenadas,
conéctate a Google Earth y muéstrame la información directamente en Google Earth. Gint se conectará con Google Earth, va a crear el archivo KML, que es el que Google Earth entiende, y si lo tenemos en nuestra computadora, lanza el programa y puedo ver mis sondajes con la información básica de ubicación, y si quiero la puedo conectar a una página web, a mi página web, y no solamente mostrar esta información básica, sino también el reporte en sí. Es decir, es un valor añadido directamente a la información y no hay que esperar pues que alguien nos envíe el folder, el archivo con los sondajes. Puedo conectar electrónicamente de manera directa. Dentro de Gint, algunos usuarios alrededor del mundo, para que tengan una idea de quiénes usan Gint en Latinoamérica en general, en todo el mundo también.